Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos a otro episodio muy especial de su calendario económico de Bitcoin, las noticias y análisis que necesitas saber para la semana que entra en Bitcoin. Difícil de creer, pero llegamos a la última semana del año 2020. Hoy es lunes 28 de diciembre y tenemos un episodio muy especial con mucho que cubrir para esta semana y también vamos a estar hablando un poquito de qué podemos esperar para el año que viene. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de Bitcoin, quien se encuentra en un rally bastante fenomenal, habiendo roto de sus all-time highs y ahorita se encuentra en una etapa de descubrimiento de precios. Mucha gente se pregunta qué tan alto puede llegar este rally. Vamos a mirar a los mercados de las opciones de Bitcoin a ver qué nos dicen los inversionistas acerca de sus expectativas en esos mercados. También vamos a hablar de los bancos privados en Estados Unidos, quienes ya no tienen que tener ni un dólar de tus depósitos por requerimiento de la Reserva Federal. Vamos a hablar de qué significa esto. Y por último, también vamos a estar hablando de qué podemos esperar para Bitcoin en el año 2021. Tenemos un episodio muy especial, así que quédense con nosotros y vamos a nuestro análisis. Y arrancando como siempre hacemos con Bitcoin, feliz all time high a todos. Aquí estamos arrancando, bueno, para empezar vamos a ver la vela de la semana pasada. Vemos que Bitcoin cerró la semana en 26.258, una subida del 11,85%. Entre las noticias destacadas esta mañana tenemos que los futuros de Bitcoin en el CME, el Chicago Mercantile Exchange, amanecieron brevemente halted limit up. Básicamente, cuando un futuro llega al limit up, se frena básicamente las transacciones en ese contrato porque ha subido de una manera súper agresiva y el CME tiene unos controles donde cuando hay subidas o bajadas muy agresivas ellos frenan la actividad de ciertos contratos. Esto es impresionante ya que no pasa mucho, pero no necesariamente algo bueno, ya que muchos market makers utilizan este mercado de los futuros para descargar su riesgo. Así que al parecer todo está de nuevo a la normalidad y eso es bueno verlo, pero interesante tomar esa nota. También, como estábamos mencionando al principio, tenemos que Bitcoin ha entrado francamente en una zona de descubrimiento de precios. ¿Qué se refiere a eso? Se refiere a que, como ven en la gráfica, ya no hay ningún otro tipo de precios anteriores a los cuales los inversionistas puedan anclar sus expectativas o relacionar. Entonces, ¿qué sucede? Hay mucha, digamos, hay cierta incertidumbre hasta qué punto puede subir Bitcoin y qué están esperando los inversionistas. Para ver dónde aproximadamente están las expectativas de estos inversionistas, es bueno mirar a los mercados de opciones. Aquí tenemos a Deribit, que es una plataforma muy popular de opciones, donde se transa la gran mayoría del volumen. Y podemos ver que para los contratos del 21 de junio del año 2021 hay bastante actividad en los contratos de $32,000 de Bitcoin. También tenemos bastante actividad, aquí estos son los contratos de interés abierto, quiere decir las personas que están con estos contratos en la mano. Vemos que hay un gran volumen en los contratos de $40,000. Y si seguimos mirando la gráfica o esta tabla, vemos que también hay cierto volumen aquí en esta zona de los 52,000 hacia los 60,000. Y por último, vemos que hay una decente cantidad de interés abierto en la zona de los 72,000. Eso es para junio. Pasando al 24 de septiembre, como podemos ver acá, vemos que igualmente tenemos más o menos volumen en el contrato de los 40,000. Igualmente vemos cierto volumen en el área de los 56,000 y los 72,000. Interesantemente, hay un volumen bastante significativo en el área de los 80,000 y tenemos un bastante interesante interés abierto en el área de los 100,000. Así que bastante interesante esta data que podemos ver aquí en los mercados de las opciones. Por último, también es importante tocar, entre las cosas que se destacaron esta semana pasada, que la Securities and Exchange Commission, el regulador, el brazo regulador de securities de Estados Unidos, emitió una demanda bastante agresiva contra Ripple, básicamente culpando a Ripple y a dos de sus ejecutivos de haber organizado ventas de securities que no estaban registradas debidamente y les está cargando básicamente con le está haciendo un cargo de $1,200 millones a Ripple. Como podemos ver, eso envió a Ripple por un acantilado, digamos, cayendo el 49% la semana pasada. Y sin embargo, podemos ver que el Santa Rally de Bitcoin o la performance de Bitcoin tan fuerte
generalmente manda a otro tipo de altcoins o monedas alternativas hacia la alza, ya que entra una ola especulativa de personas que básicamente no tienen el análisis necesario o han hecho, digamos, su research y terminan entrando a monedas que al parecer son baratas, lo cual causa este tipo de efectos. Es posible que veamos, digamos, si Bitcoin continúa subiendo, es posible que veamos estas otras monedas alternativas seguir subiendo y bajando cada vez que los reguladores en Estados Unidos básicamente hacen saber que ellos no van a permitir este tipo de actividades ilegales de Estados Unidos. Así que importante tener esta tendencia para lo que viene en los próximos meses del año. Pasando al SP500, vemos que la semana pasada estuvo, digamos, relativamente baja o bajó una miseria relativo a la semana anterior. Esta semana, la actividad de la semana pasada y la razón por la cual cerró prácticamente neutro puede haber sido porque hubo un intercambio de posturas entre republicanos y demócratas, con el presidente Trump diciendo que no iba a firmar la nueva ley de estímulo porque tenía bastantes cosas que a su parecer tenían que ser editadas. Él también pidió vocalmente que se subiera el monto del estímulo de $600 a $2,000. Los demócratas al oír eso dijeron claro que sí, no hay problema, y hubo básicamente un intercambio de posturas. Esta mañana, al parecer, Trump indica que sí va a firmar el bill, como podemos ver aquí atrás, el nuevo proyecto de estímulo, lo cual podemos ver envió al SP500 a nuevos máximos históricos, como los estamos viendo ahorita. Y otra cosa que tener, digamos, en mente, ya que vemos este ascenso bastante marcado, entre las cosas que pueden, digamos, frenar este ascenso o presentar, digamos, turbulencia en el ascenso, tenemos que hay una nueva variante del virus que está saliendo del Reino Unido, que al parecer es muchísimo más contagiosa y ha causado ya varios bloqueos o restricciones de viaje, como estamos viendo de Japón. Es posible que veamos más de este tipo de restricciones esta semana, lo cual puede presentar un poco de turbulencia para estos mercados, a pesar de que tenemos al Fed bastante agresivo y que tenemos a un nuevo programa de estímulos. Pasando al oro, vemos que tuvo una semana pasada bastante neutra. Esto probablemente, interesantemente, aunque la semana fue bastante neutra, si miras los volúmenes del ETF en la bolsa de Estados Unidos, vemos que tuvo un volumen bastante significativo. Es bastante interesante ver que en este backdrop o con este trasfondo estamos viendo que el oro con bastante volumen termina neutro. Eso es algo bastante interesante, ya que en este trasfondo no se esperaría que oro hubiera muchísima gente queriendo salirse del oro. Y lo que esto nos hace pensar es que muy probablemente haya gente en estas posiciones que está buscando básicamente rotarse. Hay gente entrando, pero hay bastante gente que está tratando de rotar, salirse para buscar más potencial hacia el alza en lugares potencialmente como Bitcoin. Pasando al índice FTX de DeFi, vemos que tuvo una semana pasada bastante mala, relativamente hablando, ya que cerró la semana pasada abajo 1,39%, pero esto es después de haber estado abajo bastante más que eso, porque vemos que después de la noticia de Ripple, el mercado llegó a estar significativamente más abajo de donde cerró la semana. Si nos vamos a la gráfica diaria de DeFi, podemos ver que básicamente la gran cantidad del rally ha venido entre ayer y hoy. Este fue el día de Ripple y este fue el día después de Ripple. Lo que estamos viendo acá es que básicamente gracias a que Bitcoin ha tenido un performance tan positivo, esta nueva tensión en el espacio básicamente ha causado una especie de rally antigravedad en las monedas alternativas debido a que Bitcoin ha subido, y esto pasa comúnmente en estos mercados porque cuando Bitcoin básicamente tiene un muy buen performance hacia el alza, indudablemente con el tiempo llegan suficientes inversionistas que quieren comprar el próximo Bitcoin o que piensan que el Bitcoin está muy caro y básicamente se entran al mercado y compran cosas, bueno, prácticamente todo lo que consiguen, y lo cual causa que haya una subida, digamos, bastante
distribuida de todos lo que son criptoactivos. Es muy probable que incluso con todas estas tendencias, los activos a nivel protocolo, como lo son Bitcoin y Ethereum, continúen con mucho mejor performance que este tipo de activos hacia la alza. Si en algún momento eso llegase a cambiar y empezamos a ver que las monedas alternativas están subiendo o teniendo mejor performance que Bitcoin, los activos protocolo, eso puede ser una muy buena señal de que nos estamos acercando a un tope local en este mercado. Entonces, importante siempre mantener ese performance relativo en mente. Y hoy en nuestra sección de tendencias de mercado vamos a hablar de qué es el multiplicador de dinero o la fórmula o factor de multiplicación de dinero y por qué la Reserva Federal de los Estados Unidos rompió esa fórmula literalmente, y vamos a hablar de eso hoy. ¿Qué es este efecto multiplicador? Bueno, hablando para sentar las bases, en un sistema fiat, el Banco Central es el creador del dinero fiat. La banca privada multiplica esta masa monetaria y eso se hace de la siguiente forma, en un sistema de reserva fraccional. ¿Cómo funciona esto? Digamos que el Banco Central crea $100 y se los da a un ciudadano 1. Ese ciudadano va y deposita esos $100 en el Banco A. Banco A ahora tiene $100 en depósitos y con esos $100 hace un crédito a un ciudadano B, quien deposita esos dólares en el Banco B, el crédito de $50, ¿verdad? ¿Qué sucede? Ciudadano A depositó $100 en el Banco A, ciudadano B depositó $50 en el Banco B, queriendo decir que si miras a los depósitos en el sistema vas a ver $150 de depósitos, cuando el Banco Central en verdad solo creó 100. Ese efecto, mediante el cual los bancos crean nueva masa monetaria que no ha sido creada por el Fed, se llama el efecto multiplicador. ¿Qué sucede? Naturalmente los bancos siempre van a buscar tener prestadas la mayoría de todos sus depósitos para generar la mayor cantidad de ingresos. ¿Cómo controla la banca central esto? La banca central lo controla requiriendo unas reservas de esos depósitos que se mantengan en cuenta con el Banco Central. Queriendo decir que si el Banco Central dicta ese requerimiento al 10%, el Banco A tendría que depositar $10 siempre con el Fed y el Banco B tendría que depositar $5 siempre con el Fed. Entonces, en la teoría, los bancos van a siempre querer prestar la mayoría de los depósitos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos calcular este efecto multiplicador del dinero, como nos muestra acá Wikipedia, y pueden ir a buscar esta definición si quieren luego. El multiplicador del dinero se calcula como dividiendo el número 1 sobre las reservas requeridas. Entonces, un poquito de historia en las reservas requeridas en Estados Unidos. En Estados Unidos las reservas requeridas antes de marzo habían sido del 10%, queriendo decir que el multiplicador de los Estados Unidos en teoría sería de 10, porque si divides 1 sobre el 10%, pues te da 10. Si miramos, aquí está el anuncio de la Reserva Federal, donde a partir del 15 de marzo reduce los requerimientos de reserva de la banca privada en Estados Unidos al 0%. Esto es a partir del 26 de marzo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que en teoría los bancos pueden prestar todos los dólares que tengan de tus depósitos. Y lo que está buscando la Fed es que multipliquen esta masa monetaria dentro de Estados Unidos al poner ese dinero a trabajar dentro de la economía americana. Cuando el Fed, si miramos el multiplicador del Fed, básicamente, que es esta es la cálculo del Fed, vemos que este número debería haber estado en 10, pero nunca llegó a 10. De hecho, siempre se quedó en 3. O sea, lo más alto que llegó a estar fue 3 y piquito. Y vemos que de hecho ha bajado muchísimo, muchísimo. Y esto pasa por dos razones. Uno, los bancos pueden elegir tener reservas mucho más altas que lo que requiera la Fed, lo cual frenaría este efecto multiplicador. Y la segunda es que este efecto multiplicador asume que cuando un banco emite un crédito a una empresa en Estados Unidos, esta empresa hace pagos a otras empresas en Estados Unidos. Por ende, llegan los fondos otra vez a un banco americano. Esto no siempre es el caso. Hay muchas empresas en Estados Unidos que básicamente pagan a sus proveedores en países internacionales y los dólares nunca llegan de nuevo a los Estados Unidos, lo cual básicamente causaba problemas y el feedback loop de esta fórmula no era muy bueno para la Fed, porque había muchísimas cosas que están dentro de esta fórmula que ellos no pueden controlar.
Entonces, en teoría, el Fed, al mover este requerimiento de reserva a cero, básicamente lleva este efecto multiplicador hacia el infinito. Porque si divides 1 sobre 0, pues el número que te da es infinito. La Fed tiene tanta convicción de este cambio que de hecho, que no es un cambio temporal, es un cambio de muy largo plazo. ¿Por qué decimos esto? Porque de hecho está incluso cambiando las palabras que usa para referirse a estas reservas. Aquí podemos ver que el 22 de diciembre de la semana pasada, básicamente puso una propuesta para cambiar cualquier tipo de referencias a interés en reservas requeridas o interés en reservas de exceso. Eso se va a cambiar por simplemente interés sobre balances de reserva. No son requeridas. Muy importante eliminar esa palabra. Ese cambio es, aunque parece muy pequeño, es muy sutil, es un cambio bastante importante. Lo que queremos dejar claro es por qué está haciendo esto el Fed. Aquí, en esta gráfica que tienen detrás de mi pantalla, podemos ver el nivel de depósitos que tienen los bancos con el Fed actualmente. El Fed quiere que este número esté en cero. Básicamente, lo acaba de decir. Pidió que las reservas, no requiere que tengas reservas con el Fed. Sin embargo, los bancos todavía están sentados en 3 trillones de dólares, que es lo que básicamente el Fed quiere que pongan a trabajar. Entonces, ese es, digamos, el resumen de la fórmula multiplicadora monetaria, por qué el Fed la rompió y qué está buscando el Fed con esa ruptura. Pasando a nuestro comentario de dificultad minera de Bitcoin, tuvimos otro ajuste de dificultad que entró anoche y nos mantuvo relativamente intactos, bajándonos a 18,59 terahashes de 18,67 para un cambio relativamente pequeño hacia la baja del 0,38%. Y la actividad desde el punto de vista de hash rate ha estado un poco calmada comparada a la gran actividad de precio que hemos visto. Y esto nos señala que pueden estar pasando dos cosas. Uno, interrupciones en la cadena de supply de los proveedores de este tipo de máquinas debido al virus. Y la otra es obviamente la época festiva de Navidad, lo cual también tiende a causar demoras en entregas y producción. Lo que sí podemos esperar es que, dada la actividad de precios que hemos visto de Bitcoin recientemente, va a haber bastante hash rate deseando entrar a la red en el primer cuarto y el segundo cuarto del año que viene. Así que esperamos que la dificultad siga subiendo en este periodo, en principios de año del año que viene. Ahora, como siempre, para cerrar, los dejamos con qué podemos esperar para esta semana. Sin embargo, como el episodio de hoy es el último del año 2020, vamos a cambiar un poquito y hablar de qué podemos esperar del 2021. Entonces, para cerrar, mientras estamos cerrando un año bastante bueno y bastante volátil para Bitcoin, es importante reflexionar en algunas de las tendencias que se dieron en el año 2020 y cuáles pueden continuar dándose en el año 2021. El 2020 fue el año en el que Bitcoin fue puesto por su prueba de fuego y salió de esa prueba siendo reconocido como un activo de reserva, no solo por un grupo de tecnologistas pequeños alrededor del mundo, sino por la comunidad de inversionistas, de macroinversionistas más importantes del mundo. En las palabras del New York Times, el año 2020 fue el año en que la Reserva Federal cambió para siempre. Nosotros estamos de acuerdo y de hecho creemos que tanto el éxito de Bitcoin como este cambio en la Reserva Federal están muy relacionados. Como hemos cubierto extensivamente en esta publicación, la Reserva Federal ha cambiado completamente su punto de vista con respecto a política monetaria. Y en el 2021 esto muy probablemente va a continuar, ya que ellos están buscando por todos los rincones un dólar más débil, lo cual probablemente empujará a Bitcoin más y más hacia el foco de la luz como el activo de reserva. Por otro lado, con MicroStrategy arrancando la tendencia de comprar Bitcoins para la tesorería, otras corporaciones listadas en la bolsa de Estados Unidos y en otras bolsas alrededor del mundo, al igual de compañías aseguradoras y al igual que gobiernos que están buscando hacer una compra de Bitcoin, probablemente estarán haciendo anuncios importantes en el primer y segundo cuarto de este año. Con Bitcoin siendo reconocido formalmente como un activo de reservas, probablemente seguirá la demanda desde el punto de vista de clientes y habrá bastante actividad de inversión en infraestructura de Bitcoin, tanto de empresas fintech como de bancos tradicionales.
El listado de Coinbase en la Bolsa de Valores de Estados Unidos probablemente será el evento de mercado para mirar como catalizador. Si, o mejor, cuando ese listado sea exitoso, va a dejar un precedente para que otras criptoempresas sigan. Esperamos ver bastantes mergers y acquisitions, o adquisiciones y básicamente compras de otras compañías y compañías básicamente uniéndose en el espacio y quizás una empresa cripto yéndose a la Bolsa de Valores de Estados Unidos a través de un SPAC o Special Purpose Acquisition Corporation. Si quieren saber más de eso me pueden dejar un comentario y con gusto lo compartimos. Y también es importante decir que con un potencial super ciclo de Bitcoin indudablemente vendrá un push o un empuje para regulación de parte de gobiernos, ya que van a haber actores malos, de regímenes malos, que tratarán de beneficiarse de Bitcoin, lo cual causará cierta preocupación en mercados más desarrollados. Como industria, nuestra industria de Bitcoin, es muy probable que veamos un renacimiento en el concepto de prueba de reservas, lo cual va a ser una gran herramienta para mostrarle a reguladores la robustez o la rigidez operacional que tienen muchas de estas empresas en el espacio. También habrá un foco en conocer a tus clientes de parte de los reguladores y esto probablemente continuará alimentando la bifurcación de servicios que ya estamos viendo en el espacio entre servicios que son compliant con KYC y servicios que no son compliant con KYC. Esta presión probablemente se puede traducir a presión de gobiernos en emisores de stablecoins y servicios de privacidad como lo son mixers, al igual que monedas anónimas o de privacidad como los pueden ser Monero y Zcash. También los eventos recientes del SEC en contra de Ripple los están dejando muy claro que los reguladores americanos van a hacer que se respeten las reglas en sus terrenos y muy probablemente vamos a ver mucho más de esto en el 2021. Del punto de vista macro, el tema de trasfondo continuará siendo la debilidad del dólar. Probablemente vamos a ver inflación en el dólar, lo cual va a empujar a inversionistas a explorar otros activos y otras geografías, llevándose sus dólares, que básicamente son de bajo costo, porque las tasas de interés están muy bajas, y los van a tratar de invertir en otros mercados que tengan expectativas de retorno y riesgo más atractivas. Como acaba de decir, o como bien menciona Michael Saylor, ya estamos viendo hiperinflación en punto de vista de dólares en activos deseados. Esto es muy importante y vamos a estar básicamente describiendo y analizando este comentario y básicamente mostrando qué es lo que quiere decir el señor Michael Saylor, porque tiene toda la razón. Como siempre, los vamos a mantener informados a lo largo del año, a través de este calendario económico de Bitcoin y a través de nuestras redes sociales @hodlwithleden. Muchísimas gracias por seguirnos a lo largo de todo este año. Si todavía no tienen una cuenta de Leden, los invito a que visiten leden.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar 6,25% anual en su Bitcoin a partir del 2021 y 12,25% anual en su USDC a partir del 2021 con Leden. Muchísimas gracias, que les deseo un muy buen final de año y nos vemos acá el año que viene. Muchísimas gracias, un abrazo y que estén bien.